lo que es TEA, se han hecho estudios para tratar de ver qué cosa es lo que causa. Ya se llegó a la conclusión de que sí, está en el código genético, se hereda, estos trastornos están ahí, pero ¿qué es lo que determina que se desencadene o no? Ciertos desencadenantes relacionados principalmente a lo que es, por ejemplo, traumatismos, golpes a muy temprana edad en determinadas áreas del cerebro que pueden generar eso. Por eso es importante tratar de evitar que los niños sufran caídas o golpes consecutivos o muy fuertes, sobre todo en la cabecita. ¿Por qué? Porque por lo menos hasta los 3 años esta cabecita no tiene mucha protección. Los huesos no son sólidos. Recién a partir de los 4 años empiezan a solidificarse esos huesos. ¿Ok? Antes de eso son prácticamente cartílagos. Entonces es muy delicado esa zona. Otra cosa es el consumo de ciertas sustancias asociadas, por ejemplo, a ciertos patrones químicos. Se ha visto, por ejemplo, que el consumo excesivo de leche, ya incluso, o sea, se ha llegado el consumo de algunos tipos de lácteos también pueden generar o desencadenar o disparar la activación de esos genes, ¿ok? Como les digo, eso es un tema muy bonito, es muy amplio, pero sí se hereda, está dentro del código genético, pero para que se pueda manifestar tiene que haber un desencadenante. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Muy bien, pasamos, Broca, Wernicke, listo, área de Broca, aspecto motor, muy bien. Por último, a ver, con centro de Exner, que está acá, miren, ¿dónde está el centro de Exner? Está por aquí. Se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal, casi en el límite con el parietal, casi no en el área de Broca, necesariamente Broca no, pero sí se encuentra cercano a ella, puede haber algún tipo de conexión. Acuérdense que si bien hay áreas diferentes dentro del cerebro o alrededor del cerebro, no necesariamente significa que porque esta área está acá y Broca está por aquí, no haya ningún tipo de conexión. No, todo está conectado en el cerebro, no se olviden de eso. Entonces, esta área se encuentra implicada en el control motor de la escritura. Esta área está más dedicada al control motor de la escritura, ¿ok? Pero acuérdense que hemos dicho que Broca en un inicio ayuda bastante a la escritura. Solamente piensen en un niño de 5 o 6 años que está aprendiendo a escribir. Le hacen un dictado. ¿El niño qué hace? Él mismo se autoestimula, la estimulación auditiva de repetir la palabra que le han dicho, para que él se haga la idea de la imagen y empiece el control de la escritura, ¿verdad? Es muy importante Broca en eso, ¿ya? A ver, vamos a ver por aquí. Muy bien, seguimos. En lo referente a la parte de la región parietal izquierda, cercana al área de Wernicke. Este es el área de Wernicke, esta parte de acá. Lateral implicado en el control del lenguaje de signos manual. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del lenguaje de señas, no necesariamente del lenguaje específico, ¿no? Porque hay un lenguaje de señas para las personas que son sordomudas. Ellos utilizan un lenguaje de señas específico. En ellos esta área se potencializa. No es Broca, no es Wernicke, sino es una parte adyacente a Wernicke. ¿Por qué? Porque en este caso Wernicke no va a captar estímulo de tipo auditivo. Wernicke va a captar estímulo de tipo motor, motrices. Por eso es que aquí está el centro. Pero ojo, no solamente en casos de las personas que son sordomudas, en el caso de nosotros también. Si nosotros, por ejemplo, yo les hago esto, ¿qué es lo que ustedes dicen? ¿Qué es lo que comprendieron? Cuando les hago esto. Hola. Hola. O también puedo ¿Se decir, está despidiendo? estoy despidiendo. No les digo nada, pero ustedes lo relacionan así. En ese caso está trabajando justamente esta zonita de acá. Ahí está esa información almacenada. O les hago esto. ¿Qué significa? Bien, Muy excelente, bien. bien, Y lo contrario, le hago dedito abajo. Ya ustedes saben. Mal. mal, ¿Ven? dislike. Está, exactamente. ¿De dónde sale todo eso? De esta parte. O sea, miren, cada cosa que nosotros tratamos de interpretar tiene un área específica en el cerebro. Acá he tratado de resumir lo relacionado al lenguaje, y eso que me faltan aún más, pero he tratado de jalar lo más importante para que ustedes se den cuenta de lo maravilloso que es nuestro cerebro, y por otro lado se den cuenta de la importancia de una correcta estimulación. Porque no es solamente, si nosotros solamente estimulamos el habla, vuelvo a repetir, lo único que se estimula es esto.
pero hemos visto que hay diferentes áreas en el cerebro que también apoyan o aportan mucho a un adecuado desarrollo del lenguaje. Entonces, de estimulación tiene que ser de tipo integral, no solamente específicas. Muy bien. El área posterior, por ejemplo, aquí se encuentra el lóbulo occipital, ¿lo ven? Ese que está girando, que está atrás de rojito. Ese lóbulo occipital también se va a encargar del procesamiento de las entradas o de las imágenes, de los estímulos de tipo visual. No solamente en lo referente a imágenes. Por ejemplo, ahorita están viendo ustedes una cabecita bien bonita que ahí está girando, ¿verdad? La están viendo. Y ustedes han notado que es un cráneo, saben que es un cerebro, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan esa idea, primero han tenido que observarla. Quizás algunas de inicio, ya estamos en una hora un poquito cansadas, han visto, ¿qué es eso? Se han tratado de enfocar bien sus ojos y recién reconocer. Cuando ya lograron ese reconocimiento, ojo, acuérdense que ahí no está trabajando el lóbulo occipital. Cuando ustedes reconocieron, esa es una cabeza dando vueltas. Eso es Wernicke, ¿verdad? Pero cuando ustedes observaron, vieron la forma, eso sí es el lóbulo occipital, ¿ok? Entonces, el lóbulo occipital no solamente se va a encargar de la percepción de las imágenes. Si yo, por ejemplo, leo lo que está acá arriba y dice, área posterior del lóbulo occipital, ven cada una de las letras y ustedes ya saben cuál es su pronunciación o su significado a la palabra posterior, comprender qué significa posterior, atrás, sí, de verdad está atrás, ¿verdad? Entonces, el área visual no solamente es reconocimiento de imágenes, sino también reconocimiento de signos que utilizamos para poder comunicarnos mediante el lenguaje, es decir, nuestros grafemas, que ya más adelante también lo vamos a hablar bastante de nuestros grafemas. Muy bien, procesos de la producción del habla. En la producción del habla participan los lóbulos frontales, lo que mencioné hace un momento, ¿verdad? El lóbulo frontal participa bastante en la producción del habla. ¿Cómo, profesora? No solamente en lo referente al área de Broca, acuérdense que el área de Broca ocupa una pequeña área del lóbulo frontal y esa área de Broca está principalmente relacionada con lo motor. Lo importante del lóbulo frontal como tal es que es el que va a planificar lo que nosotros vamos a hablar. Algo que no les mencioné que también es referente al lóbulo frontal es que ahí se produce la mayoría de nuestras funciones ejecutivas. Profesora, ¿qué es función ejecutiva? Yo les hago la siguiente pregunta. A ver, por ejemplo, yo quiero que una de ustedes me diga así, ¿no? Voluntariamente, si terminando la clase, por ejemplo, le dio sueño, ¿verdad? Y tiene que hacer algunas actividades, se va a preparar una taza de café, ¿verdad? Yo quiero que me diga cuáles son los pasos para preparar una taza de café. ¿Qué es lo que hace? Poner a hervir la tetera. Poner hervir la tetera, muy bien. Luego. Echar el café a la cafetera. ¿No? Echar el café a la cafetera, muy bien. Y ponerlo a la taza, ¿no? Y echar azúcar y tomar. Listo, excelente, muy bien. Lo que ustedes acaban de mencionarme son funciones ejecutivas. Primero, poner a hervir el agua. Y si tienen, por ejemplo, cafetera, bueno, vamos a ver, yo no tengo cafetera. Yo lo que haría es lo siguiente, ¿ya? Mi ejemplo. Pongo a hervir el agua, saco una tacita, le rompo el sobrecito de café, o si tengo mi frasco de café, le echo una cucharita o 2 cucharitas de café, incorporo el agua, traigo el azucarero, saco una cucharita, echo la cantidad de azúcar necesaria, muevo y luego me lo tomo, ¿verdad? Muy bien. Ese orden en el cual yo hago las cosas, me lo dice mi lóbulo frontal. Él es el encargado de eso. Él es el encargado de decirnos cuál es el orden de las cosas. Si yo, por ejemplo, me voy a vestir para salir a trabajar, yo sé que primero me tengo que poner mi ropa interior, luego me tengo que poner mi polo, mi pantalón, y luego mi casaca o mi chompa. No creo que ninguna de ustedes se ponga primero la chompa y luego la ropa interior, ¿verdad? No pasa eso. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal te dice qué es lo que va primero. Para nosotros son cosas muy simples, ¿no? Profesora, eso es simple, eso ya lo hacemos de forma innata, claro, pero es tu lóbulo frontal el que te dice qué hacer y cómo hacerlo. Igual pasa con el habla. Si nosotros vamos a hablar, debemos planificar lo que vamos a hablar.
No creo que ninguna de nosotras hable por hablar. A veces pasa eso, ¿verdad? A veces pasa eso, pero en la mayoría de los casos nosotros antes de decir algo, lo pensamos. Hay vocecitas en nuestra casa. Nosotros mismos empezamos a hablar. Ya voy a decir esto, voy a decir lo otro, no, mejor. Ahí empezamos, ahí hay una especie de planificación, ¿verdad? ¿Quién es? Tu lóbulo frontal. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Lo que les mencioné hace un momento. Algún tipo de lesión en el lóbulo frontal puede desencadenar algunos trastornos o problemas relacionados al lenguaje. Sobre todo para iniciar una conversación, iniciar un habla, iniciar un discurso. ¿Ok? Ahora, esto puede estar relacionado, por ejemplo, a trastornos como lo que vimos, parte de lo que es, vamos a ver trastornos referentes, por ejemplo, a retraso simple del lenguaje. Es un trastorno que vamos a ver acá, creo que es el 6º o el 5º módulo, no me acuerdo muy bien. Pero vamos a ver trastorno o retraso simple del lenguaje. Y vamos a ver que en este tipo de trastornos, lo que principalmente se va a ver afectado es justamente esto. La planificación para poder elaborar un mensaje. Pero no porque haya un trastorno, haya habido una lesión, el niño se haya caído, se haya lesionado esa área, sino porque simplemente los padres, por falta de estimulación en unos casos, o porque anticiparon lo que mencioné hace un momento, se anticipa demasiado a lo que el niño quiere hacer, no permiten que este lóbulo frontal se desarrolle y no permiten que pueda o programar o planificar las formas como el niño se va a comunicar. ¿Ve? Algo tan simple como una falta de estimulación o algo tan simple como anticipar al niño daña una determinada área de la corteza cerebral o no permite que se desarrolle, no hay las uniones neuronales que unen esas neuronas y que permitan esa planificación, y el niño va a tener un problema referente a lenguaje, no a habla, a lenguaje. ¿Ok? Es importante entonces desarrollar adecuadamente nuestro lóbulo frontal. Muy bien, procesos de denominación. Vamos a suponer lo que estaba mencionando hace un momento. Por ejemplo, cuando nosotros denominamos, cuando nosotros observamos algo y queremos nombrarlo, ¿qué es lo que pasa? Primero, percepción visual. Reconocimiento y habilidades de reconocimiento. Lo que yo les decía hace un momento. Yo estoy paseando por el parque y veo a lo lejos un animalito. ¿Sí? Si yo veo un animalito, yo puedo decir que es un perrito, es un gatito, se me puede ocurrir que también sea un cerdito, que sea un conejo. Listo, tengo varias cosas, porque es un animal y lo estoy viendo a lo lejos, es blanco encima. Entonces, se me vienen a mi mente un montón de ideas y rapidito, la información es rápida, veloz. Entonces, yo observo un animal de pelaje blanco y yo tengo varias opciones en mi cabeza. ¿Ok? Luego, yo lo que voy a hacer es el acceso del nombre del objeto y la inhibición de palabras irrelevantes. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo observo un animal blanco en medio del parque, yo puedo pensar que es un perro, puedo pensar que es un gato, puedo pensar que es un conejo, o puedo pensar, por ejemplo, vamos a suponer que es un oso polar. Profesora, ¿pero qué va a hacer un oso polar en el parque? Muy buena respuesta. Pero se me puede venir a la idea porque el animal es blanco. ¿Me dejo entender? O sea, yo puedo tener muchas opciones y Warnick va a darte muchas opciones, pero al final tú vas a escoger la que consideres más adecuada por el entorno del medio en el cual te encuentras. Si estoy en el Polo Norte, ejemplo, y observo a lo lejos algo blanco que se mueve, no voy a pensar que es un conejo. En el Polo Norte es muy difícil encontrar un conejo a esas bajas temperaturas. Puedo pensar que es un perro, que esos perritos husky creo que son, o ahí sí es factible que yo piense que es un oso polar. Ahí no es descabellado, ¿verdad? Entonces, miren, todos esos procesos, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Lo primero para la denominación es la percepción visual. Lo segundo es el acceso a la información. Hay un montón de posibles respuestas que te va a decir Warnick, pero al final tú vas a escoger el nombre del objeto y lo demás va a ser irrelevante. Tercero, viene el análisis fonémico. ¿Qué significa? Ya tienes la idea mental, ahora la voy a hacer verbal. Perro. Entonces, ¿qué fonemas tengo que decir? El fonema P, la E, la R vibrante y la O. Muy bien. Y luego va a ir Broca, va a venir Broca y va a decir, muy bien, si quieres hacer articular la fonema P, junta los labios, porque es un fonema bilabial oclusivo.
Luego la E es una vocal, no necesitas articular nada, lengua, quédate tranquila, abre simplemente un poquito la boca y deja salir la voz. Muy bien. Luego viene la doble R, muy bien, la lengua se encorva hacia atrás, hace un pequeño movimiento de vibración y por último viene la articulación de la voz. ¿Me comprende? Entonces, es un proceso que tiene varios pasos, que no solamente interviene en el área de Broca y de Wernicke. Y miren que estoy haciendo bastante énfasis en eso. Hay dos áreas del lenguaje, Broca y Wernicke, específicas, con neuronas que se van a encargar solamente de información referente al lenguaje, pero no actúan solas. Necesitan del lóbulo occipital, necesitan del lóbulo temporal, necesitan del lóbulo parietal, necesitan del lóbulo frontal. Entonces, vuelvo a repetir, nuestro objetivo no debe ser solamente estimular una adecuada articulación, o que el niño escuche, o que el niño vea. También tiene que ser que el niño sienta, guste, huela, haga movimientos, conductas motoras, y por último, haga estimulación de tipo táctil, que es la más efectiva. Hablando de los aspectos estimulativos o aspectos estimulatorios, la estimulación más efectiva es la estimulación de tipo táctil. Más que la visual, más que la auditiva incluso. Ya en algún momento hablaremos de eso. Muy bien. Y los procesos de repetición. A ver. Ya. Antes de seguir con esta diapositiva, porque no quiero, porque esto ya más que nada es una parte del resumen de lo que estábamos viendo hasta ahorita, quiero hablar un ratito de esto. Acá. Sí, esto de acá es. Muy bien. Porque no quiero que hoy día se vayan sin la idea completa. Muy bien. Lo que hemos visto hasta ahorita entonces es lo siguiente. A ver, si tendríamos que hacer algún tipo de conclusión. ¿Ya? Conclusión. A ver, ¿qué conclusión podemos sacar en lo referente a todo lo que hemos trabajado hasta ahorita? Porque ya con esta clase el día de hoy estamos terminando las bases neurológicas en realidad. Porque nos falta ver el otro componente biológico. ¿Cuál es el componente biológico, profesora? Que vamos a ver la siguiente clase, el día lunes. Vamos a hablar del sistema respiratorio, vamos a hablar del aparato fonador, vamos a hablar del aparato articulador. ¿Ok? Vamos a hablar de eso, de la lengua, del paladar, la forma. Profesora, ¿hay una forma adecuada del paladar? Claro que sí. ¿Hay un tamaño específico de lengua? No hay un tamaño fijo, pero sí hay una forma de percibir si esa lengua es demasiado grande para la cavidad oral o es muy pequeña para la cavidad oral del niño. No hay un tamaño, no hay un rango de longitud específica. Yo no te voy a decir, la lengua, una lengua normal debe medir 5 centímetros. No, no hay eso. Va a depender de del tamaño de la cavidad oral del niño. Pero hay criterios que yo te voy a explicar para poder ver si esa lengua para la cavidad oral de ese niño es de un tamaño normal. ¿Ok? Vamos a hablar también de las cuerdas vocales. Vamos a hablar de la importancia de la respiración. No solamente como elemento que va a producir el aire para poder hablar, sino también el aspecto de la relajación. Los tipos de respiración y cuál es la respiración más adecuada para poder lograr una relajación adecuada en el proceso del habla. Ya vamos a hablar de eso. O sea, todavía nos falta ver el área biológica, anatómica. Ya hemos visto el área neurológica. Ya hemos completado la idea, Broca, Wernicke, hemisferio izquierdo, pero no son las únicas áreas. Necesitamos de las otras áreas también para poder lograr una comprensión global de todo. Y hemos sacado en conclusión, entonces, lo que no nos podemos olvidar es hemisferio izquierdo. ¿Qué hay en hemisferio izquierdo? Área del lenguaje, principalmente. ¿Qué más? El área de Broca. El área de Broca relacionado con lo motor. El área de Wernicke relacionado con el aspecto de la comprensión. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Que si bien estos son los aspectos, son las áreas principales en lo referente al lenguaje, hay que comprender que las 2/3 partes del cerebro se van a encargar específicamente del lenguaje. Entonces, yo tengo que hacer una estimulación de tipo multisensorial. ¿Qué significa, profesora? Estimular principalmente los 5 sentidos o los 5
5 formas como él tiene el niño de percibir la información del medio. Pero ojo, el niño no tiene 5 sentidos. No tenemos 5 sentidos. Son 8 los principales sentidos o la forma de las sensaciones que nosotros podemos percibir. Pero dentro del lenguaje son 5 las que nosotros debemos estimular. Son las más comunes, son las más usadas. Pero en realidad tenemos 8 formas de percibir las cosas del entorno. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Estimulación multisensorial. Hemos hablado de la importancia de Broca en la escritura, algo que quizás hasta este momento no sabíamos. Es importante que estimulemos Broca en escritura. Es muy importante porque nos va a brindar las bases para esa correcta escritura. Es importante para el habla, es importante trabajar. Si yo trabajo solamente en el habla Broca, yo voy a tener solamente, si en el habla hablo Broca, voy a tener una articulación. Si solamente estimulo, para el momento de hablar, solamente hago la estimulación del aspecto de Broca, lo único que voy a lograr es una adecuada articulación. Pero si al momento de hablar estimulo Broca más Wernicke, yo lo que voy a lograr es un adecuado, una comprensión adecuada. ¿Verdad? Profesora, pero ya Wernicke implícitamente está con comprensión. Sí, pero Broca también necesita o le brindan apoyo a Wernicke. ¿Ok? Al momento de emitir una oración, reconocer los sonidos, reconocer las palabras y al momento de reconocer las palabras, poder entender el mensaje o el discurso que nos están dando. ¿Ok? Esto es lo que yo tuve que haber sacado principalmente de todo lo que hemos visto del aspecto neurológico. Hay cosas más, profesora, pero también usted mencionó que, por ejemplo, el área referente al lóbulo frontal también nos habla de las funciones ejecutivas de la producción del lenguaje. Sí, son aspectos que debemos tomar en cuenta, pero esto es lo principal. Yo necesito que ustedes tengan esta información ya interiorizada en ustedes. Ya para de acá en adelante, ya quizás no tener la necesidad de volver a repetir que Broca se encarga del aspecto motor, volver a repetir que la estimulación tiene que ser de tipo sensorial. Ya esto ya tenemos nosotros que saberlo, ¿ok? Lo demás todavía se puede volver a repetir porque ya son cosas un poquito más, no puntuales, sino son cositas un poquito más ya extensas. Pero esto es lo principal. ¿Estamos de acuerdo? En base a eso, dígame. Como dice, o sea, si estimulamos en el momento de hablar, estimulo lo que es Broca y Wernicke, tenemos la adecuada comprensión y también articulación de las palabras. Claro que sí. Si yo solamente estimulo Broca en el habla, el niño habla correctamente, pronuncia y articula correctamente, pero no necesariamente comprende lo que está hablando. El niño habla. En otras palabras, voy a tratar de hacer esta comparación, es como si fuera un loro el niño. ¿Qué es el loro? Los loros imitan, ¿verdad? Yo le puedo entrenar al loro para que pueda repetir una determinada frase. La pregunta es la siguiente, ¿el loro comprende lo que está diciendo? No, simplemente tiene la capacidad para imitar. Igual pasa en los niños. Si solamente estimulamos Broca, lo único que estamos haciendo es que logre una adecuada imitación, que hable por imitación, pero no comprenda lo que dice. Si estimulamos Broca y Wernicke en el habla, articula adecuadamente, habla bien, pero también comprende lo que se les está diciendo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Listo, muy bien. Pasamos a lo siguiente. Entonces pasamos a este, que es ya para complementar lo que estábamos viendo del aspecto neurológico. A ver, hay que entender, ya entonces podemos comprender lo siguiente, que el desarrollo del lenguaje no es un proceso que solamente en el cual va a intervenir lenguaje, idioma, habla, no. Hay diversos factores que van a determinar que el lenguaje en el niño se desarrolle de forma adecuada. Uno de ellos es el desarrollo del pensamiento, de las actividades o habilidades cognitivas. Es importante las áreas que se encuentran dentro del cerebro y que se van a encargar de desarrollar adecuadamente las áreas cognitivas relacionadas con el lenguaje. ¿Cuáles? Lóbulo frontal, Broca, Wernicke, lo que ya hemos visto, son habilidades cognitivas. Discriminación de estímulos. Por otro lado, está el desarrollo social. ¿Qué significa? El entorno social influye demasiado en un adecuado desarrollo del lenguaje.
el entorno familiar en un primer momento, que le debe brindar los estímulos necesarios al niño para que puedan comprender y puedan entender y desarrollar un lenguaje adecuado. Por último, el aspecto emocional. El aspecto de desarrollo emocional es también importantísimo. Incluso vamos a ver que hay trastornos, por ejemplo, la disfemia o tartamudez, en el cual principalmente, el principal implicancia de la disfemia está a nivel emocional. Y si nosotros trabajamos en ese aspecto, en la parte emocional, pero ojo, cuando digo y cuando veamos tratamiento de disfemia, por ejemplo, no significa que vamos a ser psicólogos o vamos a hacer terapia emocional al niño. No, esa no es nuestra área. Eso se encargan los psicólogos. Y a veces es recomendable decirle a la mamá, los niños que presentan disfemia, que vayan a ver esos aspectos psicológicos con un psicólogo que es un profesional entrenado para eso, capacitado para eso. Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de que el niño tome confianza en sí mismo, en su capacidad de hablar, mediante estrategias que fortalezcan esa confianza en él. El principal problema de la persona tartamuda es que ellos se escuchan y al escucharse, ellos sienten y saben que hablan mal, tienen una fluidez inadecuada y que eso va a producir cierto comentario o cierta reacción en el entorno que no es positiva y entonces ellos mismos van a hacerse una estimulación de tipo negativa. No van a querer hablar, no van a querer... un tipo de vergüenza y ya no quieren volver a expresar nuevamente, ¿no? Lo que puedan sentir. Exacto. Y eso tiene que ver mucho con el aspecto emocional. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar de que ellos nos escuchen. Ya veremos en ese momento. Lo que hacemos es tratar de que nos escuchen. Y tratar de, en esa forma de no escucharse, ellos puedan tener una adecuada producción del discurso y cuando se escuche, digan, ¿ese soy yo? ¿Lo puedo hacer? Entonces empezar a ganar esa confianza en ellos mismos. Ya lo veremos en su momento. Pero en este Señorita, disculpe, ¿y cuándo? O sea, por ejemplo, usted dice, no, por ejemplo, cuando vemos que nuestro paciente es tartamudo y tiene esa dificultad, o sea, usted se va al desarrollo emocional. ¿Cómo yo sabría que mi paciente necesita de un psicólogo o tratar de, no sé, ¿cómo yo sabría que él necesita ayuda de un psicólogo para recomendarle a su mamá o un pariente que le está llevando ese tratamiento? Ajá, excelente pregunta. Eso yo lo voy a saber mediante la evaluación. La evaluación para cada uno de los trastornos, por ejemplo, para la dislalia, voy a mencionar 3 trastornos que vamos a ver, que no son los únicos, pero son los 3 primeros. Vamos a hablar de dislalia, disglosia y disfemia. La evaluación que hagamos para cada uno de ellos son diferentes. Por ejemplo, en el caso de dislalia, la evaluación está orientada principalmente a lo que es articulación. ¿Qué significa? Que voy a evaluar aspectos relacionados con la articulación porque lo que estoy evaluando, el trastorno que estoy tratando, es uno referente a una deficiente articulación. Cuando vemos disglosia, vamos a ver otra evaluación que es un poco diferente a la de dislalia, porque en disglosia vemos alteraciones de tipo orgánica. En el caso de disfemia, vamos a ver una evaluación totalmente diferente. Un protocolo de evaluación en el cual me permita a mí evaluar, 1, la fluidez del lenguaje del paciente y 2, el aspecto comunicativo. ¿Cómo yo sé si un niño, por ejemplo, necesita también algún tipo de apoyo psicológico? Cuando yo lo evalúo, cuando interactúo con él, cuando el niño, por ejemplo, no quiere hacer el contacto visual conmigo, y no porque tenga algún problema referente a autismo o eso, no, sino porque simplemente no quiere expresarse conmigo, es muy resiliente, es muy callado, no quiere comunicarse, ¿verdad? Tiene, vamos a decirle, como un mutismo selectivo, por así decir. ¿Por qué? Porque tiene el problema relacionado con la tartamudez. En esos casos, sí se necesita de un apoyo psicológico, porque yo no puedo hacer nada porque el niño no me quiere hablar. Y si el niño no quiere hablarme, ¿cómo yo puedo trabajar? Yo podría tratar de aplicar ciertas estrategias, que ahora vamos a ver en un momento, pero por mi parte, solamente nosotros no vamos a poder ayudar al niño de forma completa. Vamos a ver otro tipo de pacientes en los cuales, cuando los evaluemos, sí van a presentar problemas en lo referente a la fluidez, pero por lo menos tienen esa intención comunicativa. Quieren hablar conmigo, me hacen contacto visual, si bien tienen algunos sentimientos de
vergüenza, tienen algunos sentimientos relacionados a lo que es, por ejemplo, no querer expresarse o hablar en voz baja o tratar de evitar hablar, pero por lo menos hacen la intención de querer comunicarse, entonces yo todavía podría trabajar con ellos, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que en el caso de disfemia, casi un 60% de pacientes van a necesitar apoyo psicológico. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Con la evaluación y con algunos signos que ya vamos a ver más adelante cuando veamos específicamente el caso de disfemia. ¿Ok? Pero principalmente en la evaluación. Una de las herramientas que ustedes tienen que desarrollar en la evaluación es la observación. Y es algo en lo cual yo voy a hacer bastante hincapié. Tienen ustedes que ser bien observadoras. Tienen que ustedes estar mirando no solamente el aspecto del lenguaje del niño, sino las conductas que él presenta. Porque a veces la mamá lo puede traer por un trastorno referido al lenguaje, pero yo me doy cuenta que el niño tiene otros signos que me hacen presuponer que no es solamente lenguaje. Puede ser un trastorno relacionado al desarrollo. Como vuelvo a repetir, hay muchos padres que a veces tienen los signos, pero no los quieren asumir. Hay muchos padres que tienen quizás temor a aceptar que el niño tiene un problema más allá del lenguaje. Y a veces eso trae más problemas porque se deja pasar mucho tiempo. En problemas relacionados al lenguaje también, cuanto más temprano logremos diagnosticar y cuanto más temprano logremos hacer ya tanto la estimulación o la reeducación, más efectividad va a tener nuestro tratamiento y menos consecuencias vamos a obtener en el niño. Pero si dejamos pasar tiempo, también estos problemas se van a hacer más difíciles de tratar por un factor principal, que es la costumbre. El niño se acostumbra a hablar mal, a articular mal, y es una conducta motriz que se ha aprendido. Entonces nosotros tenemos un niño, por ejemplo, de 11 años que tiene problemas con el fonema R, vibrante, y lo evaluamos, y por ejemplo no tiene frenillo lingual, porque una de las principales causas del problema con el fonema R es el frenillo lingual, ¿verdad? Pero lo evaluamos y el niño no tiene frenillo lingual. Lo único que tiene es una alteración del tono muscular en la lengua, que es normal. Todos los niños tienden a tener hipotonía, es algo normal. Pero hay que hacer ejercicios que ayuden a aumentar el tono o la fuerza de ese músculo. Pero como el niño no se trató, el niño ya tiene 10 años. Ya pasaron 4 años desde el límite del desarrollo del lenguaje. 4 años que el niño ha estado hablando de forma incorrecta, porque la lengua no puede realizar esos movimientos específicos. Ahora, ¿yo lo voy a tratar? Sí. ¿Se me va a hacer fácil? No, porque ya son 4 años de costumbre del movimiento incorrecto de esa estructura. Entonces, voy a necesitar más tiempo, voy a tener que hacer más estrategias un poquito más agresivas, cosa que no hubiera pasado si el niño hubiera venido a los 6 o 7 años. Si viene a los 7 años, no hay mucho tiempo para poder haberse acostumbrado a esa articulación incorrecta y lo haría de forma más sencilla y natural. Eso también es algo importante. Cuanto más temprano, a menor edad, se detecten estos trastornos, es más fácil su tratamiento. Si dejamos pasar más tiempo, se nos va a dificultar más. Y incluso podemos bajar el porcentaje de reeducación lograda en el niño. Un niño de 7 años que tiene dislalia con el fonema R vibrante y que no está asociado a ningún problema orgánico como frenillo lingual, podemos reeducarlo al 100%. Pero si el niño ya tiene 11 años, podemos reeducarlo quizás a un 50 o un 60%. Ya lo vamos a hablar eso cuando veamos dislalia, ¿ok? Muy bien, seguimos. Entonces, el lenguaje es necesario para desarrollar el pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que pensamos tiene nombre. El lenguaje tiene una palabra o más para cada cosa que conocemos. Si conocemos lo que pensamos, ordenamos los pensamientos. Por lo tanto, aprendemos. Este es el detalle que he tratado de explicar en la diapositiva anterior. El niño puede hablar, puede mencionar nombres de varias cosas, pero si no conoce, si no comprende, si Warnick no se estimula, si esa información no se ha almacenado en Warnick, el niño va a hablar por hablar, pero no va a conocer lo que está hablando y por lo tanto no va a aprender. Simplemente es un imitador de sonidos o de palabras, pero no hay el aspecto de la comprensión. Si aprendemos a ordenar nuestros pensamientos, entonces cambiamos nuestro comportamiento.
es importante. Entonces el lenguaje es muy importante para no solamente conocer, aprender, sino también para modelar nuestra conducta. ¿Ok? Desarrollo social. Con las palabras nos ponemos en contacto con la realidad, contacto con las personas, expresamos ideas, expresamos emociones. ¿Qué hacemos? Nos socializamos. ¿El lenguaje infantil es un reflejo del entorno? Claro que sí. A una mayor estimulación, un mayor desarrollo del lenguaje en el niño. A una menor estimulación, un menor desarrollo del lenguaje en el niño, de la articulación, del habla. Imitamos todo lo que vemos o todo lo que oímos. Ahí está otra de las bases importantes de la estimulación. No solamente empleamos lo que oímos, no solamente es hablarle al niño, es hablarle correctamente, con una adecuada motricidad, porque el niño no solamente capta el sonido, el niño capta los movimientos de tu boca, de tu lengua, lo está captando, hay una memoria motriz, y el niño le está adaptando, cogiendo de lo que observa en las personas que le hablan. Nacemos programados para socializarnos, pero es necesario estimular su desarrollo, ya que aprendemos escuchando y hablando. Hay que tener en cuenta eso. Desarrollo emocional, muy relacionado con el desarrollo social. Si nos comunicamos con los niños, nos van a poder expresar sus emociones y sentimientos, y para ellos creamos situaciones comunicativas. ¿Saben cuál es nuestra principal estrategia en este sentido? Es el diálogo espontáneo. Si quieren, anótenlo por ahí, me van a escuchar siempre hablar de esto. Evaluación, diálogo espontáneo. ¿Ok? Entonces, y si no es recomendable hablarle ya a los niños, bueno, hasta los 3 o 4 años en diminutivos, para que puedan mejorar su vocalización. Claro, no podemos nosotros trabajar con diminutivos. Es algo que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque al momento de trabajar con diminutivos, lo que nosotros hacemos es insertar en ellos una capacidad o un tipo inadecuado o un sonido inadecuado o una nominación, un nombre inadecuado para ciertos objetos. Entonces, hablarles con la realidad, hablarles de la forma que nosotros debemos de hablar de forma normal. Si bien ellos, ojo, un niño de 3 años no me va a decir, por ejemplo, ferrocarril. De hecho que no me va a decir, porque no tiene la madurez para poder decirlo. Ferrocarril, no. Pero, en este caso, nosotros seguimos hablando de ferrocarril. Si el niño, por ejemplo, me dice ferrocarril, nosotros no le decimos tampoco, está mal, así no se dice, estás hablando mal, mírame, tampoco lo presionamos, es cosa del desarrollo, que tenemos que esperar que ellos desarrollen, pero nosotros seguimos diciendo ferrocarril. Muy bien, eso es un ferrocarril. Él me va a decir ferrocarril. Sí, es un ferrocarril. Nosotros seguimos estimulando el sonido adecuado. No le decimos que ellos que están mal, porque sé que a los 3 años no va a poder desarrollar esa capacidad. ¿Ok? Muy bien, a ver. Como imitamos lo que oímos, los adultos tenemos que verbalizar nuestras emociones. Me gusta mucho lo que has hecho, me he enfadado por esto. Esto también es importante cuando veamos en la estimulación. Nosotros tenemos que aprender a hablar con los niños, darle las razones de por qué. Muchas veces los castigamos o hacemos algo, o tomamos alguna decisión y el niño no sabe absolutamente por qué lo estamos haciendo. Somos un poquito arbitrarios y en ese sentido hay que cambiar eso, ¿ya? Vamos a verlo en su momento cuando veamos eso. Otra cosita, la sobreprotección, nada. Es uno de los factores que tenemos que eliminar. La sobreprotección no es buena para los niños, en ningún aspecto. Actitudes de rechazo. Vamos a hablar, por ejemplo, no sé si ustedes habrán sido más, serán mamás, habrán pasado por esta etapa. La etapa del qué y del por qué. Entre los 2, 3 años, 2 años y medio, 3 años y medio. El niño te pregunta, ¿de qué? ¿Qué es esto? Y tú le respondes, no sé, vamos a suponer, es una cuchara. ¿Y para qué sirve? Para comer. ¿Y por qué? De una pregunta te empiezan a decir por qué y qué, y te hacen una serie de interrogaciones. Muchas veces nosotros en esos momentos estamos cansados de todo el trabajo del diario y la verdad lo que menos queremos es responder a una serie de interrogaciones y preguntas. Y a veces generamos situaciones de rechazo. Ya mañana dime o no me molestes o ya cállate, ¿verdad? Y esas situaciones van a generar en el niño
la sensación de que no debe comunicarse. Vamos a tratar, o se podría en algún caso disminuir, las habilidades comunicativas. ¿Estamos de acuerdo? Habilidades comunicativas. Entonces, eso es algo también negativo. La falta de estimulación es otro. O sea, no hablarles tampoco es la idea. A los niños de muy pequeños hay que hablarles. Profesora, pero no comprenden lo que les decimos. De hecho que no comprenden. Pero esa forma de hablar, esa comunicación con ellos, van a lograr que ellos puedan tener una adecuada comunicación. Muy bien. ¿Cómo aprendemos a hablar? Por imitación, prestando atención. Necesitamos oír bien, esto también es un aspecto importante. Muchos niños no hablan adecuadamente porque no tienen una capacidad auditiva normal. Hay niños con baja audición, que a veces los padres no se dan cuenta que lo tienen. Y recién en el colegio nos damos cuenta cuando ya el niño o la profesora a veces ve ciertas características como ella. Vamos a ver esto, vamos a hacer una evaluación de discriminación auditiva. Tenemos que controlar los movimientos faciales. El lenguaje se desarrolla escuchando y hablando. ¿Ok? Muy bien. A ver. Excelente. Vamos a ver. Ya. Entonces, en tal sentido, nosotros ya tenemos una idea general de lo que es el lenguaje. Tenemos una idea general de lo que es las funciones de cada una de las áreas que se van a encargar justamente de fortalecer este lenguaje. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros esperamos o lo que nosotros buscamos, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer generalmente es lo siguiente. A través de todo el curso, lo que nosotros vamos a buscar es tratar de capacitarles a ustedes, uno, para que puedan reconocer algunos indicios, algunas señales que nos puedan llevar a la conclusión de que un niño puede tener un problema, una dificultad relacionada con el lenguaje. ¿Ok? Ahora, dificultades con el lenguaje hay varias dificultades. Hay dislalias, hay disglosias, hay disfemias, hay etcétera, hay retraso simple del lenguaje. Y las formas como nosotros podemos emplear estrategias que nos permitan ayudar a estos niños, ya sea si somos docentes, ya sea si somos padres de familia, etcétera, y podemos trabajar con ellos. Yo lo que necesito es tener una idea de qué es lo que tiene el niño. Porque yo trabajo la dislalia, si el niño tiene dislalias, por ejemplo, yo lo voy a trabajar de una forma. Si el niño tiene, por ejemplo, disglosia, yo no puedo trabajarlo como una dislalia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar adecuadamente cuál es ese trastorno que presenta el niño y en base a eso trabajar una serie de estrategias que nos permitan reducir cada una de las deficiencias o estimular y propiciar el desarrollo adecuado de aquellas áreas que se están dificultando o que están haciendo que el niño tenga estos problemas relacionados al lenguaje y a habla. Esto es lo que principalmente nosotros vamos a hacer. Vamos a realizar algunos test, vamos a evaluar, vamos a realizar evaluaciones en las cuales nosotros, mediante protocolos estandarizados o no estandarizados, que en su momento le voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro, podamos nosotros ver cuáles dentro, por ejemplo, el niño tiene dislalia, es decir, tiene problemas relacionados con la articulación, ¿verdad? Entonces, reconocer cuál es el grupo fonético en el cual el niño pueda tener problemas y en base a eso establecer mis estrategias, ya sea de tratamiento directo o indirecto, con el cual yo pueda ayudarlos. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Diferenciar, reconocer qué trastorno tiene el niño, reconocer, conocer y utilizar estrategias adecuadas para poder tratar esa deficiencia, ese problema que presenta el niño y poder lograr un desarrollo adecuado del lenguaje. Ese es nuestro objetivo. El tratamiento mediante una correcta identificación del problema que tiene el niño en lo referente al lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Listo. La siguiente clase nosotros vamos a ver ya el segundo aspecto. El aspecto anatómico, el aspecto biológico. En tal sentido, el día de hoy voy a dejar una pequeña tarea, ya voy a dejar una pequeña tarea, ya creo que la mayoría tiene acceso al Classroom, ¿verdad?
Entonces, voy a colar el día de hoy una tarea referente a esta primera parte, que sería su primera tarea, referente a lo que son las bases neurológicas en lo referente al lenguaje. Va a ser un PDF pequeño, corto, de 3, 4 hojitas, si no me equivoco, en el cual ustedes tienen que responder 3 preguntas. Tienen que leer el PDF y en base a eso, y también haciendo en base también a su criterio personal. No necesariamente leo el PDF y en base al PDF respondo. El PDF les va a dar algún tipo de información adicional, quizás a la que yo les he proporcionado el día de hoy, y en base a eso ustedes van a responder las 3 preguntas, lo cuelgan en la Classroom. La fecha límite para entregar esa tarea va a ser el día miércoles. Hasta el siguiente miércoles van a tener la fecha como plazo límite para poder hacer la entrega de esa tarea, ¿ok? Y eso sería la primera tarea de este primer módulo, ¿ok? Y ya, entonces para la siguiente clase, lo único que tendríamos que hacer, yo voy a enviar también al Classroom o al grupo de WhatsApp, ya sea cualquiera de los dos, sea el medio más factible para que ustedes puedan sacar el material. Voy a enviar 2 hojitas, un Word, ¿ya? Que yo les pediría que por favor lo tengan a la mano para poder trabajar la siguiente actividad, para que sea un poquito más práctica, para que ustedes también no solamente estén viendo en la parte de la pantalla, sino para que ustedes puedan reconocer y puedan señalar. Uno de los aspectos importantes en lo referente al aprendizaje no solamente está en lo visual, sino está en la parte práctica. Ustedes captan un poco de información mirando las diapositivas, pero van a captar el doble o triple de información si aparte de ver la diapositiva, ustedes escriben, reconocen o colorean. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar un poquito esa estrategia. Yo les voy a enviar, como repito, 2 hojitas en Word relacionados a las bases anatómicas para que conforme vayamos desarrollando la clase, ustedes puedan ir también trabajando en esas hojitas el día lunes. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo, muy bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. ¿Hay alguna duda, consulta referente a bases neurológicas, Broca, Warnick? Hice una consulta, disculpe. En la tarea que va a dejar lo va a poner en el Classroom, ¿no? ¿Cómo Sí. es lo que cómo lo vamos a realizar? Exacto. Van a encontrar ahí la tarea con las indicaciones, las 3 preguntas y la forma como tienen que presentarlo. ¿Ya? Todo va a estar ahí en la rúbrica para que ustedes puedan cumplir con las condiciones de la presentación de la tarea. Bien, bien, gracias. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, nos estamos viendo hasta el día lunes. Cuídense mucho, las espero el día lunes. Gracias. Muchas gracias, cuídese Gracias. también. Gracias, Miss. Cuídese. Buenas noches. Gracias, Miss. Buenas noches con todos. Cuídense. Gracias, buenas noches, Recuperamos gracias. clases, Miss. ¿no? Gracias. Miss, el día lunes recuperamos clases. Ya se fue la Miss. Ya colgó la Miss. A todos en silencio. ¿Ves? Ay, está fuerte. La siguiente terapia pedagógica. Sale. Sale. Sí. Sale.